tenemos en la línea telefónica y de antemano le agradezco que nos regale unos minutos a la doctora Arlén Ramírez Uresti, analista internacional. Doctora, un gusto saludarte, muy buenas noches. Buenas noches, Francisco, el gusto es todo mío. Muchas gracias por la invitación. A ver, un mes ya del acuerdo entre México y los Estados Unidos en materia migratoria, un descenso, de acuerdo con la Oficina de Aduanas de los Estados Unidos, un descenso del 28%. ¿Es esto lo que esperaba Donald Trump? Pues mira, seguramente México ha avanzado de manera favorable al estándar que ha puesto el presidente Trump. Sin embargo, me parece que en un mes todavía no podemos ver los resultados absolutos del plan de migración. Ciertamente el fondeo que se está haciendo a los países de América Central para poder desarrollar Sembrando Vida, ¿no? En los países del Triángulo Norte de América Central, pues dará resultados quizá unos 2 o 3 meses más adelante, y ahí se podrá ver justamente el efecto que quiere Donald Trump, y es no solamente el ejercicio que está haciendo México de contener, sino más bien de que ya se detenga el flujo migratorio que está transitando por México y que alcanza a llegar a los Estados Unidos, que es básicamente la preocupación que tiene el gobierno republicano en la Casa Blanca en este momento. Resultados, dices, doctora, en 2 o 3 meses, pero nos quedan 15 días. Por supuesto, y justamente una de las grandes preocupaciones es que firmar un acuerdo y comprometerse a una tarea tan ambiciosa, pues no nada más salía de proporción inmediata. Sabíamos que México de alguna manera está solo en esta estrategia, puesto que parte importante de eso tiene mucho que ver en los gobiernos expulsores de migrantes de los países que no han logrado desarrollar políticas públicas al interior, y que pues finalmente si no acompañan a México en esta gran estrategia, pues México poco podrá entregarle resultados a esa magnitud al presidente Trump, ¿no? Y justamente en ese entorno, Arlén, no vemos acción ni de Guatemala, ni de Honduras, ni de El Salvador. No vemos interés de ellos por solucionar este problema, por dejar de expulsar nacionales hacia México en principio. Por supuesto, y fíjate, Francisco, que algo que preocupa bastante es que justamente en los países del Triángulo Norte de América Central, tu auditorio seguramente recordará que ya hace unos años se ha venido hablando de una crisis importante agrícola en estos países, y sobre todo en la parte cafetalera. De hecho, justo es en estos meses que se nuevamente una estrategia para salvar a la industria cafetalera en América Central, porque justamente es esa industria la que está generando la crisis en esa industria, la que está generando el cambio en el patrón migratorio y está expulsando una gran cantidad de migrantes de las zonas rurales a las zonas semiurbanas en Centroamérica, y de ahí, pues evidentemente el paso es México. Vamos avanzando, 28% menos, le estamos resolviendo la crisis migratoria a los Estados Unidos, pero ¿cómo está México? Está entre la espada y la pared, porque sí, justamente leyendo el preámbulo de la nota, ¿no?, en el que presentan la estrategia de repatriación y de expulsión de migrantes que hará el presidente Trump este fin de semana, pues justamente México está en el fuego cruzado, ¿no? Por un lado deteniendo y conteniendo, justamente haciéndole la chamba, ¿no?, de contención al presidente Trump, y además, como se dice coloquialmente, pues engordándole un poquito el caldo en la parte electoral y política, ¿no? Pero por otro lado, además, tenemos que estar preparados para recibir a todos estos migrantes que van a llegar a México, que si bien es cierto no es, por supuesto, la mejor condición de retorno, también es una condición difícil en sus comunidades de retorno. El problema se puede salir de control de manera muy importante si no consideramos, en primer lugar, el proceso de aculturación que va a tener que haber otra vez para recibir a todos estos niños y a todas estas personas que han pasado más de 5 años viviendo en los Estados Unidos. Pero en segundo lugar, habrá que darles entrada también en las escuelas, a generar empleos. Entonces el gobierno de México tiene una labor titánica, no nada más crear los empleos para los migrantes centroamericanos, sino crear prioritariamente los empleos a los mexicanos que vienen de regreso a los Estados Unidos, que se calcula son más de 1 millón de los que están ahorita, son 2,000 familias que estarán en estos estados, como ya lo dijiste, pero hay más de 1 millón de familias mexicoamericanas, ¿no?, que están en esta situación vulnerable y que además están esperando pues la resolución final de algún juicio, o bien están esperando ya que se emita la sentencia para su regreso a México. Así es, y eso sin considerar, Arlén, el enorme problema de desempleo en nuestro país. Quedan 15 días,
¿estaríamos hablando que en 15 días volverán las amenazas de Donald Trump sobre el tema arancelario? Por supuesto, y ya lo vimos con el acero. La verdad es que el clima nacional no dio suficiente cabida, ¿no? Por el tema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la transición que hubo ahí y demás, pero justamente uno de los temas más importantes que había sobre la mesa en el ambiente en estos días era la imposición nueva de aranceles sobre el acero mexicano, y que ahí tenemos que estar sumamente pendientes porque no nada más es el acero, sino los productos colaterales que conllevan, ¿no? Y que derivan del acero, de esa industria tan importante. Y ahora en 15 días estaremos sometidos a la evaluación de un presidente extranjero para que la economía de México pues dependa de una u otra manera de el capricho, digamos, del presidente Donald Trump, y de que, bueno, el clima electoral le va dictando la brújula de su política con respecto a México, y eso es algo que México, pues por supuesto, no debe permitir, pero que ya estamos en medio de este fuego cruzado y que ahora lo que tenemos que hacer definitivamente es buscar, primero, como bien lo dices, generar empleos para los mexicanos desempleados que hay en el país. Segundo, los mexicanos que van a venir buscando trabajo. Y en tercero, pues ya los empleos que se comprometieron para los centroamericanos que están esperando en México alguna situación de resolución migratoria. Entonces, el panorama en ese sentido será bastante complicado. Es un tema muy ambicioso como para que en 15 días se pueda resolver. Vaya tema. Seguramente tendremos la oportunidad de volver a platicar, Arlene, contigo sobre esta situación. Por lo pronto, te agradezco mucho estos minutos. Al contrario, muchas gracias y un placer como siempre platicar con el auditorio de TVC. Muchísimas gracias.